Muy buen miércoles, muy buenas tardes, gente maravillosa. Otra vez acá compartiendo con ustedes, re feliz en esta oportunidad, acompañada otra vez. Para mí es maravilloso estos espacios, estos encuentros cuando ya hay más personas para seguir explorando, avanzando, entendiendo todo lo que la información de nuestra vida en general nos está mostrando y tal vez no nos damos cuenta porque, bueno, no lo hemos aprendido. Así que hoy está con nosotros una psicóloga que es especialista en transgeneracional, así que vamos a ver si ahí anda por ahí Tania y arrancamos. Buenas, Hola buenas. Tania, ¿cómo andás? Buenas tardes. Muy bien. Hola, Mariana. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a vos por aceptar, porque fue una organización media rápida. Vi un posteo de Tania muy lindo por el Día del Padre que me gustaría que después de presentarte cuentes el posteo que hiciste, un videíto, y a partir de ahí vamos a arrancar con todo esto que es tan maravilloso, que tiene que ver con la historia familiar de cada uno de nosotros, que bueno, trae mucha información y no sabemos usarla. Así que la idea es que hoy se lleven de acá todo el conocimiento para hacerle uso también y después obviamente consultar las distintas terapias de los profesionales vía decodificación, con Tania, que ella también atiende a nivel psicológico, que después vamos a arrancar. Así que quiero que te presentes, Bueno, eh, cuentes un poquito de vos, quién sos, a qué te dedicas y tu evolución, porque más allá de quién sos, me gustaría que cuentes cómo fue evolucionando en tu vida todo este proceso de incorporar nuevas herramientas y demás, y en lo personal, ¿no? ¿Qué te causó a vos? bárbaro. Bueno, un poquito les cuento a todos, Mariana, ¿no? Que mi primer profesión es obstétrica. Mirá desde cuándo el milagro Ah, de la vida, qué ¿eh? bárbaro. me, de alguna manera, el milagro de la vida siempre me maravilló, ¿no? Y me interrogó, ¿eh? Cómo nacemos a este mundo, ¿sí? Y cómo por ahí desde la prevención de un embarazo deseado, que en ese momento yo llamaba casi sin saberlo, ¿no? El proyecto que uno trae para ese hijo, cómo eso por ahí después determinaba algunas cuestiones. Ni bien me recibí de obstétrica, me puse a estudiar psicología, Bien. porque tal cual, porque ahí entendí que lo que más me gustaba era acompañar a la mujer en esa gran crisis que es la maternidad, que es un cambio, creo yo, el más importante o uno de los más trascendentales en la vida de todas las personas, ¿no? Traer un hijo a este mundo, ¿sí? Y luego de eso incursioné en la logoterapia, que es, creo yo, la corriente con la que más me identifico, que básicamente la diferencia que tiene con otras corrientes de psicoterapia, porque también estudié psicoanálisis, pero después me corrí un poco de eso, es que habla de que somos tripartitos. Y ahí me sentí identificada. ¿Eh? Tenemos un cuerpo, una mente y un espíritu. Claro. Y no nos tenemos que olvidar de eso. Y esta Y es una corriente de psicología, de la logoterapia. exactamente, Mirá, de no, la no la logoterapia. conocía, qué interesante. Ah, súper Muy interesante, te invito a bueno. que la conozcas. Sí, voy a La investigar. logoterapia habla del sentido de la vida y habla precisamente de no quedarnos ubicados en la victimización del por qué, ¿no? ¿Por qué tengo estos papás? ¿Por qué me Claro. toca lo que me toca? ¿Por qué? Sino empezar a pensar cuál es el sentido de esto que me toca vivir. ¿Para qué? Si yo encuentro el para qué, rápidamente voy a encontrar el cómo. El cómo hacer con eso que me toca. ¿Mm? Me posiciono de otra manera frente a esa misma situación. Y Bárbaro. después de un tiempo y de la escucha de los pacientes, porque hace 22 años que soy psicóloga clínica, después de tanta escucha y tantos pacientes, los pacientes me han ido trayendo casi, te diría yo, de una manera mágica, porque era el momento. La biodecodificación me la trajeron mis pacientes. Tremendo, ¿no? Tenía un dolor de rodilla y me biodecodifiqué y se me fue. Ah,
ellos te cuentan su experiencia. Y vos Me decís, habían ¿qué? contado Claro, te lo vienen a contar. Mirá en qué su bueno, momento, qué tremendo. buenísimo. Y a partir de una, dos personas que me contaron su experiencia, dije, ¿cómo es esto? ¿Dónde Claro, se estudia? ¿No? Y claro. ahí vi, en aquel momento, con Andrea Giorgi, que fue mi primer maestra, y hice el curso, sí, de Nuestra maestra en biodecodificación. común. La maestra La en gran común que maestra. hemos Sí, tenido, la que hemos primera, tenido. porque después seguí formándome, ¿no? Pero bueno, decía que lo que más de todo lo que aprendí, lo que más me interesó, porque tiene relación con la psicología, y ahora explico el por qué, es el transgeneracional, ¿eh? Que es una herramienta. Cuando a mí me preguntan qué es, ¿no? La gente que no sabe, ¿qué es el transgeneracional? Yo digo, es una herramienta más. Es una herramienta interesantísima que aporta muchísima información, muchísima información. Cuando uno toma conciencia en esto que nosotros llamamos mente cuántica o conciencia cuántica, de que somos una unidad y de que todo tiene relación con todo, uno descubre y se habilita a poder pensar que uno no nace en el lugar equivocado, ni le toca ninguna experiencia en esta vida de manera equivocada, Claro. sino que todo lo que vivimos tiene un propósito, un sentido mayor. Y que Nada como somos, es sin sentido, justamente todo nada tiene sentido. es sin sentido. Ujú. Y sabes qué, hay una cosa que es importante. En el transgeneracional se habla de los arquetipos de los que hablaba Jung. Por eso tiene relación con la psicología, Claro, ¿no? viene de esa rama. Viene de esa rama, Y exactamente. vos, desde la evolución, me gustaría, antes de ahondar y meternos bien de lleno al transgeneracional, ¿qué te pasó con el psicoanálisis? Porque la verdad que muchos psicólogos no tienen como un quiebre en un momento dado de el psicoanálisis versus tal vez la psicología comportamental o este tipo de psicología cognitivo-conductual, que es como que hay una grieta ahí, pareciera, no yo por lo poco que he escuchado y también algunas capacitaciones que me metí ahí como para aprender un poquito, ¿qué te pasó a vos en esa observación de tus conocimientos, ¿no? Que se van Bueno, sumando te con el cuento un psicoanálisis? poquito. Yo siempre digo que el mejor médico, y vos sos médica y eso lo debes poder decir mejor que yo, el mejor médico es aquel que estuvo enfermo alguna vez, Sí, ¿no? totalmente. Yo cuando me he enfermado he mejorado mi calidad de médica. Fui mejor médica cada vez que Exactamente, estuve enferma, sí, exactamente. totalmente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Mm, Yo desde muy jovencita, por situaciones personales, a los 18, 19 años, he empezado a hacer análisis. Y me he topado con psicoanalistas, porque claro, en aquel momento la mayor corriente era psicoanálisis. Y había cuestiones en donde el psicoanálisis, que es una psicología profunda, mirá qué interesante cómo lo voy a nombrar. El sí, psicoanálisis es psicología profunda, profunda, ¿sí? Y había cosas, había momentos y situaciones en donde no hay respuesta. ¿Eh? El psicoanálisis es una herramienta también, es una corriente y es una herramienta maravillosa para gente que quiere analizarse, ¿sí? Pero, a ver, cuando digo analizarse es por ahí comprender sus sueños, su fallido, su inconsciente, sí, pero de un modo como por ahí mucho más extenso en el tiempo. claro. ¿Sí? Con esto que representa el diván, ¿no? Como el diván te lleva a analizar Bueno, tus sueños, ¿no? Pareciera. exactamente. Pero lo que después, prontamente, estando en el hospital, yo conocí fue la logoterapia. Y la Claro, logoterapia realmente es psicología de altura, así se la nombra. Mirá qué interesante. Psicología profunda y psicología de altura. claro, ¿Por qué? Porque me permite ver desde un otro lugar. La herramienta mayor de la logoterapia se llama el autodistanciamiento. Eso es tomar distancia de lo que sucede. buenísimo. Poderme ver
como nosotras llamamos ahora, experimentador responsable. Claro. Mirá Muy qué bueno, interesante. muy bueno. Y esto entonces en tu evolución, digamos, de estudio, porque la verdad que has estudiado un montón, un camino muy largo, vos en tu propia evolución, vos qué sentís o qué sentiste, si te tenés que mirar ahora de acá para atrás, desde esa Tania que inició sus propios análisis, a verte ahora, ¿cómo te sentís en lo personal, evolutivamente hablando? Si tendrías que Mucho más decirnos una integrada. frase, ¿eh? Mucho más integrada, me siento completa, me siento, a ver, Completo. ¿cómo decirlo, no? En plenitud, entendiendo, y esta palabra también me encanta, ¿no? Con la asertividad, que es Mm, como la vida tal y como es. Y no claro. la cuestiono tanto, ¿no? Bien. Digo, no, esto de salir del lugar de victimización, Mm, ¿sí? En donde muchos pacientes se ubican, es todo un mm. trabajo, ¿no? Y Es un saber ser trabajo responsable. intenso. Así que hoy Es me un, siento como una profesional con muchísimas herramientas, que claro. no aplico todas las herramientas para todos los casos. ¿Eh? Hay casos puntuales para trabajar con el transgeneracional, hay casos que son como muy específicos, Claro. interesantísimos, ¿sí? Y hay otros casos en donde aplica más la logoterapia o la biodecodificación como otra gran herramienta. Claro. Digo, es poder ampliar e integrar. En Claro. esto que sabemos que somos información, somos vibración y la información no, de alguna manera la información no se pierde nunca, se transforma. Totalmente. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta linda presentación. Realmente me encantó saber que originalmente sos obstetra, pues algo obstétrica, que es algo muy Partera, interesante en la partera. vida. Parte de la obstétrica, obstétrica. El inicio de la vida, el sentido de la vida, no como tal. Entonces, vamos a arrancar un poquito con que cuentes vos, con toda tu formación que tenés, a la gente cómo surge el transgeneracional. Si querés contar un poco la historia, la investigación, cómo es que se llama, el apellido nunca me lo acuerdo, de esta psicóloga que es una del psicogenealógico, si querés contar un poquito por ahí. Ah, Eh, y Ana, dale, Ana Schussenberger, ¿no? Es un ahí apellido está. raro, es un apellido raro. Sí, sí, Ana sí, sí. Schussenberger, sí, sí. Bueno, Bueno, ella junto a Bert Hellinger, sí, fueron los creadores, sí, de esta maravillosa herramienta, a partir, precisamente como nacen todas las teorías y las herramientas, que es de la casuística, ¿no? Es empezar a ver en función de los casos, ¿sí? Que iba viendo en la clínica, bueno, cuestiones como fechas aniversarios que se repetían, cuestiones que se iban repitiendo en el sociograma, que así se llama el esquema que se hace, ¿sí? De la familia, para poder entender la trama familiar, empezó a ver que había determinadas cosas sí que se repetían. Y en base a eso, ¿sí? Se fue creando esta nueva herramienta que se explica claramente en un libro que podemos, si querés, sugerir, dale, ¿eh? sí, seguro. Que es Ay, mis ancestros. Es una maravilla ese libro. Es de Buenísimo. fácil lectura, pero es un libro maravilloso, Vale. ¿no? Esto de poder, de alguna manera, darnos cuenta de que lejos de, como decía Jung, y esto es importante también, Mariana, Jung decía, entre tantas cosas que ha dicho maravillosas, que lo que vos resistís, lo que uno resiste de su propia historia, él hablaba de la sombra, ¿sí? Lo que uno resiste de su propia historia es lo que persiste. Claro. Y lo que uno acepta es lo que uno integra, ¿sí? Y todo esto Fundamental tiene este relación concepto. con esto, exactamente. Todo tiene Fundamental. relación con esto. Bueno, y contanos un poquito acá entonces, nosotros tenemos el sociograma, que para la gente es esta unión que vamos haciendo, unimos con quiénes son nuestros papás, los papás de mi papá, y así sucesivamente, para arriba, para abajo. Estoy con el picazón de garganta, les quiero decir en cualquier momento toso.
avanzá, Tania, a explicarles un poquito qué evalúa, qué se evalúa de este sociograma. Bueno, yo explico un poquito cómo se arma. La gente a veces lo conoce como el árbol genealógico. Para nosotros es el armado del transgeneracional, pero la gente lo conoce como el árbol genealógico. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta en el armado del árbol genealógico o el transgeneracional? Lo más importante es ubicar a la persona que consulta, ¿sí? Que está ubicada en el espacio inferior, para saberlo de alguna manera, y si alguno en casa lo quiere ir armando, en el espacio inferior, y de ahí se pone una rama que es la rama materna y una rama que es la rama paterna. La rama materna, ¿sí? Estaría indicada, si nosotros estamos frente al plano de la hojita, en la rama derecha de la hoja y la rama paterna en la izquierda, ¿sí? Para que más o menos lo sepamos. Ahora, hay que se te pase. Me agarró con todo, ¿viste? Que se te pase, sí, hace frío. Hace frío. Bueno, te decía, ¿no? Que lo que necesitamos son datos. Papá, mamá, ¿sí? Y para arriba, cuanto más datos tengamos, mejor. ¿Cuánto? Me dicen muchos que me consultan. Y por lo menos, ¿sí? Padres, abuelos, y si llegamos a bisabuelos, mejor. Claro, hay gente que tiene tatarabuelo, todos, hay algunos unos hay árboles. Hay gente que tiene árboles, me han traído árboles así, ¿no? Afiches. Sí, qué bueno, ¿no? Porque siempre lo que yo hablo cada vez que ha salido el tema así, ¿no? Nunca ahondé este tema en vivo directamente, pero sí he hablado en cada charla un poquitito, que cuando falta información también es información, porque por algo no se sabe, ¿no? Bueno, ¿sabés qué decimos nosotros? Te cuento que también me formé, por ahí alguien lo conoce, ¿no? Que es Pablo Vázquez Kunz, que él habla, Sí. Bueno, él no habla del transgeneracional como el transgeneracional, pero lo dice de otra manera, y es lo mismo, pero es de otra forma lo expresa, que me interesa mucho que la gente también lo conozca. Él habla de resonancias familiares. Como somos información y somos vibración, va a haber familiares con quienes resonamos. ¿Qué quiero decir? Y esto es hermosísimo, ¿no? La parte está en el todo. Yo, el consultante, forma parte de este árbol que lo antecede. Claro. ¿Sí? Y esos que me anteceden habitan en mí. Yo formo parte de ellos. Cuando una persona me trae un árbol y yo no tengo cierta información de un linaje, que puede ser el materno o el paterno, me está dando mucha información. ¿Por qué? Porque la información que no tengo, ¿sí? Primero que el árbol y el inconsciente familiar guarda toda la información, aunque no la sepamos. Ahí está toda la información en nuestro inconsciente familiar. Está todo. Está todo grabadito, todo ahí. Cuando uno ve, sí, que en un árbol hay mucho de un lado y poco del otro, probablemente, sí, las identificaciones hayan estado más del lado precisamente de ese linaje que sí tenemos información. Pero tenemos que saber que nuestro inconsciente aloja la información absolutamente de todo. Vale. No hace excepción de nada. Te voy a hacer la pregunta que típica para que aclaremos también, ¿qué pasa si es adoptada la persona? Así me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta porque me la han hecho y tengo una consultante que me la hizo muy específicamente por una situación personal. Y tenemos que saber de vuelta, ¿sí? Desde el transgeneracional, como siempre decimos, nada es casual y uno está y ha nacido y pertenece a donde tiene que pertenecer. Estos son los órdenes del amor, esto que hablábamos antes.
Cuando uno es adoptado, resuena con la familia adoptiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que tienen la misma información. Entonces, muchas veces lo que yo trabajo con personas que han sido adoptadas, ¿sí? Es poder también, lejos de hablar de la herida del abandono y quedarme con la herida del abandono, ¿sí? Poder agradecer la vida, que de eso se trata el transgeneracional. Todos estamos acá porque hubieron otros que nos antecedieron. Y a esos otros les debemos honra para poder vivir una vida que sea propia. Simplemente por el hecho de estar vivos, tenemos a quienes honrar, que son los antecesores, tal cual. Después uno Exacto. ya, esta relación fue, no fue, me sirve, no me sirve, tenerla en la actualidad, eso después cada uno evalúa su presente. Pero Exactamente. como adultos, ¿no? Como adultos uno puede evaluar qué quiere hacer. Pero claramente es la premisa honrar la vida, como dice la canción tan Sí, conocida, y sí, porque si no también quedamos en víctimas, porque si estamos desde este enojo, desde este lugar de injusticia, de lo que sea que nos pasó, no podemos terminar de ser libres de todo eso, entonces no podemos ser verdaderos, no podemos avanzar. Un poquito así exactamente. sería, ¿no? Y el árbol, la gente dice, ¿para qué me sirve evaluar este árbol? ¿A qué me beneficia? ¿Qué es lo que me trae información? ¿Para qué? Bien, genial. Y yo ahí les cuento, ¿para qué? Porque, a ver, para poder uno ser quien es y saber quién es uno, parece un trabalengua, pero no lo es. No, obvio, hay que repetir el trabalenguas. Bueno, para poder ser uno quien es y saber quién uno es, uno tiene que saber de dónde viene. ¿Ok? Uno tiene que saber de dónde viene. Y en nuestro árbol, ¿m? Que funciona como un sistema, este inconsciente familiar es un sistema, lo que se busca es la supervivencia, como en todo sistema y en nosotros los humanos buscamos la supervivencia y el inconsciente busca la supervivencia. Y ver el mapa, así se lo nombra, que es genial, mapa, mamá, papá. Lado paterno, lado materno. Los dos son iguales de importantes, no podemos excluir a nadie. Sí. ¿Sí? En este mapa que tenemos, ¿sí? Nos posiciona frente a la vida. Nos dice, bueno, es de esta manera. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros podemos ver el mapa, ¿sí? Con claridad, podemos ver cuáles son los programas que se repiten en nuestro árbol. Y es bien gráfico. Si vos armás un árbol, Sí. a mí me pasan las consultas, hay una lógica, así se lo llama, la lógica del árbol. En todo sistema familiar, ¿sí? Hay información y algo que atender. Hay de alguna manera, un tema que resolver. Claro. ¿Sí? Entonces, el inconsciente lo único que hace todo el tiempo, que así lo nombraba Andrea, es mejorar el programa. ¿Qué es mejorar el programa? Complicarlo cada vez más hasta que haya alguien que detenga esta repetición. Y Claro, porque como que, para aclararle ahí a la gente, sí, si funcionó con una relación, pongámosle la bisabuela, donde la bisabuela era sumisa y el abuelo era violento y funciona, tuvieron 10 hijos, están todos vivos, llegaron a los 80 años, ese programa asegura la supervivencia. Entonces, en algún aspecto, eso sigue avanzando. Puede que algunos se vayan a la oposición, o sea, no quiere decir que uno repite exacto, puede ser que te vayas para el otro lado, por ejemplo, bueno, la típica que siempre aclaramos, ¿no? Alcoholismo, árbol de alcohólicos, y hay uno que astemia, no puede tolerar el alcohol, olerlo, nada,
pero se tiene que ir al otro lado del polo energético, por decir, que es la misma información también, porque no es que trasciende su vida feliz brindando cada tanto, no. Entonces, para salir de eso se pone en el otro lado, pero eso no es algo sanador, se podría decir, sino que sigue estando la información de ese conflicto en ese árbol, ¿no? Un poquito así. Exactamente. Vos lo que acabas de decir, Mariana, es lo, por ahí a la gente, no sé si le sirve este dato, dentro del árbol, lo que uno mira, ¿sí? Uno como formado en el transgeneracional, lo que uno mira y busca son dobles. ¿Eh? ¿Sí? La palabra doble, la gente se horroriza, ¿no? Cuando uno le dice, Sí. vos sos doble de, uno dice, no, 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 No no, quiero vos ser doble de ese, que lo primero que te dice, soy bueno, doble de mi abuela que la odiaba. Claro. no tiene nada que ver, porque ser doble, y acá está el tema, no, no es ser igual que, es compartir información, es estar atento a ese ancestro del cual soy doble, porque con ese comparto información. ¿Qué quiere decir? Hay programas que se heredan de manera inconsciente. ¿Y cómo la comparto? Puedo hacer lo mismo, que es repitiendo la historia, siendo sumisa, ¿no? En el caso que contaba José. O puedo hacerlo completamente opuesto, ¿sí? Y entonces no tengo pareja, Claro, y, ¿no? O puedo ser también doble por complementariedad, que sería precisamente complementar esto que le faltó a la abuela, ¿no? Casarme, ¿no? Y hacer algo complementario. Pero ninguna de estas tres cosas, ¿sí? Sanan. Estas claro, tres cosas reparan, que es la función que tiene el doble. El doble repara al ancestro. Tiene la posibilidad de traer una nueva información a este árbol. Esto es lo que viene a ser doble de alguien. Tengo la posibilidad, que no siempre lo hago, ¿no? Pero digo, tengo la posibilidad de traer una nueva información, de traer algo distinto, porque la idea siempre en un sistema familiar, la idea siempre sigue siendo la evolución, siempre sigue siendo la evolución. tal cual. Siempre vamos a evolucionar para bien, porque si uno mira hacia atrás la historia, antes hacíamos el fueguito con las dos piedritas y hoy tenemos tecnología, o sea, la evolución siempre va a estar y siempre vamos a mejorar lo que fue nuestra historia. O sea, si nuestros padres tal vez no eran cariñosos, hoy todos los padres, por lo general, te quiero, le dicen a los hijos, no, vamos mejorando. El tema es que hay algunas cuestiones que siguen estando ahí, que son aquellas que nos interrumpen en nuestro presente y decimos, ¿cómo me pasa esto? ¿Cómo? ¿No? Que como algo injustificado que no entendemos y con este estudio podemos comprender. Cuando uno estudia el transgeneracional, bueno, ahora entiendo que esto no es mío, en realidad no es lo que yo quiero hoy, lo Es traigo. exactamente, lo heredé, porque digo, es tan fácil, ¿no? Por ahí encontrarme parecido a Sí, alguien en la familia. Tengo el color de piel de tal, los ojitos de sí, tal, me dicen que me parezco a mi abuela porque tengo las manos como ella, ¿no? claro, Es muy fácil encontrar muy esos fácil. parecidos, pero siempre decimos que se heredan cuestiones inconscientes, programas inconscientes que de alguna u otra manera van, por decirlo de alguna manera, chipeando, ¿sí? Nuestro inconsciente. Y Claro. el inconsciente es el que maneja todo. Maneja todo, es el que nos maneja en automático, nosotros no nos damos cuenta. Contanos, Exacto. Tania, contale a la gente los dobles, ¿desde dónde los sacamos nosotros? ¿Qué herramientas usamos para entender cuál puede ser un doble, qué se usa normalmente, ¿no? Para ver eso. Bueno, precisamente, ¿no? El tema de los dobles tiene que ver con la psicogenealogía. La psicogenealogía dice que ser doble de alguien, ¿sí? Es precisamente coincidir por fecha de nacimiento, ¿sí? De concepción o de fallecimiento con ese ancestro, ¿sí?
Esto es muy fácil de hacer, lo que pasa es que me cuesta. Si tuviera un pizarrón, Sí, lo explicaría sí, no es rápidamente. necesario capaz que ahondar, porque bueno, después la gente, si cuando quiera la consulta y eso, uno le explica. Son cálculos que se hacen de fechas del Numéricos, mes, con y fechas, son con cálculos fechas. numéricos que son sencillos, no hay ninguna magia acá. Es más, cualquiera que pueda googlear va a encontrar cómo se calcula. Y además, los nombres, ¿no? ¿Vos qué ves además de las fechas? ¿Qué utilizás? Mira, para mí lo más importante son las fechas. Por supuesto que después también se puede ser doble por nombres, Por nombres, ¿sí? sí. Se puede ser doble por parecido físico, Sí. pero en realidad lo más importante y lo que más se considera son las fechas. Sí. ¿Eh? Y es, Hay, sí, perdón, decime es vos. importante saber que es el día y el mes, no el año, porque la gente me dice, yo no sé en qué año murió, no Claro, importa, no importa, si sabes día y mes es suficiente. ¿Eh? Así que fecha de sí, nacimiento y fecha de muerte son si los se más puede precisos. encontrar, genial. Y Genial. hay otro especialista en todo lo que tiene que ver con emoción y con toda esta teoría, también que, bueno, él la denomina más como la parte, no desde la decodificación amplia, más que es Pablo Almazán, que es el humano puente. Sí, Bueno, lo conozco. él toma también los nombres que están relacionados al inconsciente colectivo, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, ustedes cuando alguien se atienda, ¿no? O si nos puede atender con nosotras, pero si uno va a otros especialistas de todo esto, pueden que le digan, ah, vos tenés el nombre del inconsciente colectivo de Santa Ana. Entonces, Ah, sí, sí, justo tu sí, fecha sí. de nacimiento también cae el día de Santa Ana y eso hay una influencia. Pero bueno, no, yo me quedo nada más con los nombres y con las fechas de repetición. Y también, bueno, algunas puntualmente el parecido físico, pero por lo general no voy tanto porque la realidad con la fecha ya es más que obvio Hay lo un que hay montón ahí. con las fechas. Hay un Con montón y más sobra. Contame acá, porque esto es algo importante que quiero aclararle a la gente, que le aclaremos, ¿qué pasa con las parejas? Porque vos podés ser doble de la abuela, ponele, bárbaro, se entiende que venís a repetir acá o a tener que solucionar esto en tu vida desde la sanación, no de la repetición ni de la reparación. Pero ¿qué pasa con las parejas, con los dobles? Porque muchas veces nosotros elegimos parejas que pueden ser doble de mi mamá, de mi papá, o mía, o de algún otro pariente. Vamos por ahí. Bueno, justo te metiste en lo que se llama desórdenes amorosos, ¿no? ¿Por qué se llama desórdenes amorosos? Porque precisamente, ¿no? Si nuestra pareja es doble nuestro, que todo esto es con fechas, volvemos siempre a lo Con mismo, es con fechas fechas, acá, ¿eh? Sí. con fechas. ¿Sí? Si nuestra pareja es doble nuestro, o es doble de nuestro papá, es doble de nuestra mamá, ¿no? Digo, ¿eh? Estamos hablando ahí de lo que se conoce como un incesto, así se lo nombra, incesto simbólico. Sí. ¿Mm? Y aparecen todas las cuestiones ligadas a los desórdenes amorosos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿sí? Si mi pareja es doble de mi papá, a mí me va a costar mucho separarme de mi pareja. ¿Sí? Por ejemplo, eso es un ejemplo así como de los más Sí, comunes, ¿eh? totalmente. De los más comunes. Si somos dobles entre sí, porque de hecho me ha tocado, ¿no? Tengo Sí. una pareja que atendí que cumplen años el mismo día, Ah, han nacido el mismo día, con 2 años de diferencia, el gemelos. mismo día, tremendo. ¿Qué es lo que pasa ahí cuando mi pareja es mi doble? Ahí con mi doble. ¿Sí? Precisamente ahí muchas veces lo que yo busco en el otro, yo me espejo en el otro, me busco en el otro. ¿Sí? Es importante esto. Y en este buscarme en el otro, muchas veces la relación aparece como con mucha pasión y me encontré con el amor de mi Amor, vida, claro.
el ella amor de no. nuestra vida, cada uno es uno, y hay que saberlo y tenerlo muy presente, ¿no? Me encontré con el amor de mi vida y luego la sexualidad se desvanece. Y la sexualidad tiene relación desde la biología con la supervivencia. Volvemos a lo mismo, al sentido biológico. Cuando se es doble, cuando hay un incesto simbólico, ¿sí? El programa que hay en ese árbol es no tener hijos, aunque se tengan, ¿sí? El programa que hay en el árbol es no tener hijos, aunque se tengan. Sí. ¿Me seguís con esto? Entonces digo, es complejo lo que sucede cuando Claro, porque uno nuestra no pareja... puede tener hijos con el hermano, socialmente no corresponde. Y bueno, en los animales no hay, o sea, por lo menos no hay experiencias de que, salvo que debe ser en un momento real de que quedan dos especies, no sé cómo será eso. Pero van buscando parejas que no son hermanos, o sea, es la naturaleza no es incestuosa, digamos. Ujú. Por eso es tan importante el sentido del olfato, ¿no? Que los Claro, animales lo tienen bien desarrollado, precisamente, ¿no? Porque es por el olfato que yo reconozco a los que son de la alguna manera, manada, mi manada. Mm, exactamente, de mi manada. ¿Mm? Y con los de mi manada no. claro, sí, Así sí, sí, que, sí. bueno, es complejo. Bueno, pero ahí tienen bastante información también para poder entender a veces el tipo de relaciones que uno encuentra, que muchas veces también es venir a reparar esta relación con papá y elijo a mi padre, o con mi mamá y elijo a mi madre, y ahí me encuentro con información que la pareja me va a brindar de todo lo que los consejos me los va a mostrar también, y bueno, depende de uno. Yo, por lo general, cuando hacen la terapia y encuentro los medios que son incesto, les digo, acá te tenés que ocupar de cuidar tu sexualidad, porque a la larga la infidelidad puede aparecer claramente y seguir, ¿no? Seguís con esa persona, pero ¿qué tipo de vida estás teniendo, ¿no? O sea, es algo que hay que ser conscientes del cuidado sexual, más allá igualmente de esto que justamente coincida. La sexualidad en la pareja, como dijo Tania, es parte de la supervivencia. Entonces, la pareja tiene que tener una sexualidad activa. Activa quiere decir real, no una vez cada muerte de obispo. Hay que ocuparse de sostener eso. Bueno, y con respecto, vamos a cambiar. Con respecto, vamos a ir a otro término que muchas personas han escuchado y es interesantísimo y me gustaría también que ahondes un poquito, el yaciente. Ujú. Bueno, ese es un término que por ahí a la gente, así como el término doble D, el término de yaciente D también nos asusta, ¿no? Sí, Porque sí. también nos asusta. Y, a ver, ser yaciente de alguien, ¿sí? Tiene que ver básicamente, ¿sí?, con lo que nosotros llamamos que hay muertes inadmisibles. Hay muertes inadmisibles en todo sistema familiar. Esas muertes inadmisibles para el árbol, por ejemplo, ¿sí?, niños pequeños, por ejemplo, gente joven en un accidente, ¿sí? Gente adulta, pero de manera como muy traumática, Sí. abortos no deseados. Bueno, esa información, esas muertes inadmisibles para el árbol, van a generar luego, ¿sí?, la aparición de algún yacente que venga a traer la información de ese que quedó como con su vida truncada, por decirlo de alguna manera, para poder hacer algo con esa información. ¿Qué sucede? Cuando uno es yacente, que se puede ser yacente, ¿sí?, de un ancestro, ¿sí?, que uno no conoció, ¿sí?, es importante esto, que uno no conoció. ¿Mm? Cuando uno es yacente,
lo que muchas veces se ve es la clínica, es personas que se sienten como parasitadas por un otro, ¿no? Como que no pueden vivir su vida, no saben quién son, básicamente, no se encuentran, ¿no? Es como que, ¿sí? Porque están viviendo, ¿no? Como la vida de un otro que no está, ¿sí? Y cuando prontamente esto lo descubrimos en el árbol y lo podemos hablar, lo podemos ver, que la conciencia todo lo pasa a través de los 5 sentidos. Entonces, cuando lo vemos, claramente ahí ya hay una toma de conciencia. ¿No? Es decir, ah, mira, ¿sí? Y ahí hay que hacer todo lo que Jodorowsky, ¿sí?, nos aportó, que son los actos psicomágicos, ¿no? Como para poder cortar y liberar esos programas inconscientes y poder vivir una vida que sea nuestra y no la continuación, ¿no? Claro, es como que también hay como una energía, ¿no? Espiritual de otra persona, entonces eso, hay características que describen, ¿no? Que están, pueden dormir con las manos así, o dormir así como en el cajón, ¿no? Del otro, del Exacto. muerto, y muchos se visten de negro, oscuros, hay otros que no, hay otros que son hiperactivos, o sea, o la energía muy abajo, ¿no? Esto por lo menos lo que yo tengo como en referencia de las personalidades, porque a veces te decodifica, puede ser la mamá y vos te digo, ah, mira, tu hijo ya siente porque abortaste antes que él. Fíjate, papá, hay que hablarlo, también hay que revelar a veces todas estas informaciones que son ocultas y dolorosas, eh, hay que soltarlas, ¿no? ¿Qué aconsejas con este tema? Esto aconsejo. ¿Qué aconsejas para Mira, trabajarlo con la familia? me diste el puntapié, Mariana, la verdad, porque en realidad hay que saber que todo lo que no se nombra, todo lo que está oculto, todos los secretos, aquello que generó vergüenza, aquello que es inadmisible para este sistema, todo eso va a pujar por salir a la luz, ¿sí? Entonces, cuando hay abortos, cuando hubieron abusos, cuando alguien se suicidó, cuando alguien mató a alguien, ¿no? En el clan, ¿sí? Esto tiene que saberse, porque el inconsciente lo sabe. Cuando yo digo saberse es nombrarse, traerlo a la luz, poder verlo para poder cortar con esos programas. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es poder ver a nuestros ancestros desde un lugar de neutralidad, humanizarlos, humanizarlos, humanizar a nuestra pareja, ¿no? Al que fue nuestra pareja, al padre de nuestro hijo, humanizarlo. Viene de una historia, tiene una historia que lo antecede. Tienen, cada uno de ellos traen mochilazas, mochilazas, como nosotros, todos, ¿no? Y Todos. a veces hay cuestiones que son muy pequeñas, porque yo les digo también, tal vez alguien decodifica y de golpe, no sé, el bloqueo emocional vino de un día que se perdió en la calle, pero para esa persona que tenía 3 años fue terrible porque la supervivencia estuvo en riesgo. Entonces es importantísimo también soltar esta historia, mi mamá me dejó, ¿no? Porque después ponemos en esta persona la responsabilidad, que obviamente que en ese momento era el adulto responsable, es clave esto, pero hoy yo ya lo tengo que soltar a eso, lo tengo que aceptar, soltar y avanzar, porque ya hoy no me sirve ese dato, o sea, lo tengo que trascender. Si no quedo atascada en esta historia que no me deja ser libre, volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? Y obviamente que hay casos que son más complejos, bueno, hay Mira, que vivir, ¿no? Por ello. en ese caso que vos estás dando de ejemplo, mirá qué interesante esto, ¿no? Si mi mamá no sé, se descuidó y me encontré perdida a los 3 años, y en ese momento ella era la adulta responsable y yo era una niña, probablemente lo que ahí marcó, ¿sí? Fue una huella, obviamente, eso marcó alguna situación, pero hoy con 40 años, Claro. que es más o menos el promedio de gente que yo atiendo, 30, 40 Sí, sí, años, sí. ¿sí? Hoy con 40 años yo tengo que poder no abandonarme
¿Y qué significa esto? Atenderme. Hoy, como adulta, tengo que poder atenderme y Claro, poder ver a esa madre que claramente estaba cubriendo otra necesidad de ella en ese momento y por eso sucede ese descuido. sí. Entonces vuelvo con todo esto, ¿no? Hay que ver la historia de esa madre, de Sí, hay vuelta. que dejar y ver. Y ahí sale en el árbol, tal cual. Por lo general, si la mamá no está, que falleció, el árbol nos habla. Acá dice Patricia, muy interesante, y muchas chicas que están contentas acá opinando, y dice que ella se siente así con la familia, que no pertenece, ¿no? Volviendo a lo del yacente. Y que no pertenezco a ningún lado, dice que se hizo hasta un ADN, digamos, Ah, que ¿y, sentía. ¿y qué pasó con el ADN? Preguntan. Si el Imagino que ADN... debe ser de esa familia. Pero bueno, Pero bueno, espera, Patricia, es interesante que tal vez preguntes si no hubo un aborto o 2 o 3 antes que vos, porque a veces, ¿no? ¿sabés qué le diría a Patricia A ver, además? También, dale. Mariana, todos los que estamos llamados, porque en todo sistema familiar hay alguien, ¿sí?, que de alguna manera se lo considera más apto para resolver y tramitar la información de este árbol. Sí. Y vos y yo seguramente que somos las más aptas de nuestro árbol, Las ¿eh? Por ovejas eso nos negras, dedicamos a como esto. le dicen las malas lenguas, las ovejas negras. Las ovejas negras. Entonces, el sentir que no perteneces forma parte de esto. Vos Y venís las a traer una nueva información, vos venís a mover las estructuras, a traer una nueva información a este clan. Entonces, esto que le pasa a ella es lo que le pasa a muchos consultantes. Sentir que no pertenezco. No, no, sí perteneces. Y venís a traer una nueva información. No reniegues, aceptar y integrar para traer una nueva información, porque si yo resisto y reniego, lo único que voy a hacer es seguir perpetuando claro. la repetición de más de lo mismo. ¿Mm? Sí. Ahí dice que se hizo el pater por el papá y le dio que es el papá. Así que bueno, soy la oveja negra, afirma. Así que Y sí, bueno, tal cual. somos unas cuantas, hay que Sí. decir, porque en Y todas realidad, las personas que creo que estamos en este camino del despertar somos de ese grupo, ¿no? Por eso nos estamos encontrando entre todos, hoy los que están todos acá, nos encontramos, porque somos almas que en algún momento también habremos estado bailando en ronda, en algún momento de la vida, también en otros momentos de la historia de la humanidad, ¿no? O no sé de dónde, ¿no? Porque acá, te digo que en este canal los invito a ver otros programas que hablan de las otras, cómo se dice la palabra? Los Pléyades, bueno, las otras evoluciones de espíritus, ¿no? Que han venido a trascender y bueno, nos toca hoy vivir en este mundo humanizado. Vamos acá con algo importante, el tema repetición de tragedias, accidentes, hay también. Porque hay gente que también por fechas, ¿no? Esto que vos en el inicio comentaste, pero me gustaría que amplies un poquito, se repiten. Tal bisabuelo le pasó esto, a mi papá le pasó esto, a mi hijo le pasa esto. bueno, eso se llama fechas aniversarios. ¿Sabes? Cuando hay fechas que se repiten, y vuelvo con esto, siempre lo que se repite es el drama. Es importante que sepamos que el drama, esto inadmisible, esto que a veces es difícil de tramitar como información en este árbol, es lo que se repite. Hasta que haya alguien, ¿sí? Un buscador, que empiece a poder ver que nada es casual, ¿no? Que hay algo que tiene relación con algo más. ¿Sí? Y cuando haya alguien que tome conciencia de todo esto y también corte con esos programas, vuelvo con lo mismo, ¿no? Sí, Cortar con sí, esos sí, programas. Que corte con esos programas, probablemente la repetición se pueda detener. Lo que vos nombrabas se llama fechas de aniversario, ¿no? Que es algo que se ve también en el árbol y uno tiene que estar atento a estas cuestiones, porque son repeticiones que a veces obedecen a la lógica del árbol. ¿Eh? Y es muy interesante de poder mirar los árboles, porque todos tienen una lógica, todos obedecen a un drama que hay que resolver. ¿Sí?
Y cuanto más podamos mirar nuestro árbol, estamos en mejores condiciones de no perpetuar la repetición por nosotros y por las generaciones que vienen debajo nuestro. Vos y yo, Mariana, en algún momento vamos a ser abuelas. Y la abuela materna, no me quiero olvidar de las No, abuelas, dale, entra por ahí. la abuela tiene tantísima información para todos y cada uno de nosotros. ¿Eh? Porque el óvulo de nuestra madre, ¿sí?, del cual nosotros somos origen, de ese óvulo y el espermatozoide de nuestro padre, ese óvulo se ha formado en la panza de esa abuela. Y ya cuando uno nace con esos ovocitos, que son las células germinales. Entonces, hay mucha información en el útero de esa abuela. Y probablemente, volvamos a esto, ¿no? Me acuerdo de esas imágenes, incluso la tapa del libro de Ay, mis ancestros. Esas abuelas por ahí con 10 hijos, ¿no? Con 10 hijos, con esas caras de, ¿no? Digo, Sí. ¿cuánta felicidad había en esas Sí, mujeres? cara de soledad. Por más que De eran 10, soledad. cada uno tenía que resolver su historia. Lo tenías que resolver solo porque no había tiempo de abrazos. Hubo casos que sí, ¿no? Porque esto, la generalidad no va tampoco. Pero cuando uno ve esos casos que vienen del campo y tenían 10 hijos y la mujer no terminaba de parir uno, que ya tenía que darle la teta al otro, los otros se criaban solos, entre hermanitos, ¿no? El más grande, pobre, porque tenía que en cierta medida resolver un poco todo. Y el papá estaba todo el día afuera trabajando, situaciones que han hecho que después por algún motivo también, este tema de estas situaciones de gestación múltiple, hay gente que no puede avanzar con su formación familiar porque está el corte ahí de esta inseguridad de la muerte en el parto, ¿no? Hay tantas informaciones guardadas. Bueno, mirá qué lindo lo que me decís, Mariana, y con esto por ahí, no sé cómo estamos de tiempo, pero Estamos mirá bien, que, venimos bien. Ya ahora vamos a bueno, ir cerrando, pero te pedí bueno, contar contigo, sabés que venimos hay algo que se trabaja muy, pero muy bien desde el transgeneracional en la clínica, y es, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con infertilidad. Los problemas de fertilidad, ¿sí?, muchas veces obedecen a programas biológicos en donde tener hijos es peligroso. es Y peligroso. yo lo he visto, de hecho, tengo un caso hermosísimo, ¿sí?, que he tratado y que ahora nació su beba, Mónica, que si nos está viendo le mando un gran saludo, en donde esa abuela, ¿sí?, había perdido a sus hijos, ¿no? Había perdido hijos, había dejado hijos que habían estado en la guerra, entonces nacer varón también, era una Claro, cosa toda muy terrible. muchos ¿Qué simbolismos. exactamente? ¿Cuál era el programa de supervivencia? No tener hijos. Claro, No tener hijos, porque tener hijos es peligroso, claro. ¿sí? No podés cumplir tu Entonces, rol materno pues se te mueren. No sos exactamente, protectora como madre, entonces mejor no tener, mejor no que no exactamente, nazca. Sí, es exactamente. muy interesante. Acá después María cuenta que ya nació un 7 de septiembre. No, la madre el 7, ella el 8 y el papá el 9. Bueno, hay que ver ahí desde dónde vos querés tomar la información, porque por ejemplo nosotros con la biodecodificación, o bueno, o en este caso Tania, desde el consultorio de psicología, vos vas a tener que encarar un tema, un lineamiento de que nosotras nos va a permitir darte la respuesta esa desde lo que vos querés conocer. Porque si tu vida es bárbara, fantástica, hermosa, quédate con los 7, 9 y 8 y nada, no tenemos que meternos en donde no hay conflictos, digamos. Porque tal vez vos con tu mamá y tu papá te llevas bárbara y tu vida es linda y tenés familia hermosa, listo. Ahora, si hay un conflicto, una enfermedad, algo, puede que esos números no sirvan, ¿no? Y es una cosa que es importante lo que acabas de decir. Hay que armar el árbol y después verlo en función del conflicto. Claro, al revés. Primero Porque uno si elige el no, conflicto y después buscar el árbol. Porque es agotador pensar, por ejemplo, si yo tengo un árbol, no sé, X cantidad de personas que tuvieron infidelidad, y yo digo, ay, mi vida va a ser un desastre. No,
O sea, no quiere decir que voy a repetir. Es al revés la búsqueda. Yo tengo un problema, a partir de ahí el árbol me transmite información. Pero Exactamente. nosotros, con nuestra formación, podemos observar y colaborar para que vos las veas, digamos, porque igual uno puede estudiarlo, buscarlo, entenderlo, pero hay que ponerse a estudiar, porque no es tampoco sacar conclusión, no es un librito sino más esto. Esto tiene realmente muchos simbolismos. Después, como dijo Tania, también están los arquetipos. Nos quedan 5 minutos. ¿Querés comentar un poquito de los arquetipos para que Mm. entiendan también lo básico, el significado de eso? Los arquetipos remiten, como te dije antes, ¿no? A lo que introdujo Jung, que tiene que ver con las polaridades, ¿sí? La luz y la sombra. ¿Mm? Entonces, muchas veces un programa limitante tiene relación con un arquetipo cuando está claramente en su posición de sombra, en su posición negativa. Poder ver cuál es el arquetipo, por ejemplo, cuando uno ve un árbol, esto es otro caso clínico que vi, en donde hay muchísimas infidelidades, ¿sí? En donde papá, el abuelo, bueno, mucho separación, hijos por un lado, por el otro, ¿no? A veces el arquetipo que aparece es el amante, ¿eh? Porque digo, hay un montón de arquetipos, no tiene mucho sentido que me explaye en No, no, cuáles no, son. no, es algo básico, como porque nos quedan poquitos minutos, como para saber que hay otro concepto que suma información. Que Exactamente. está en el árbol. Estos conceptos Eso, salen en el árbol también, en el estudio del parque nacional. exactamente. Y vuelvo con esto, como para que quede un poco como resumido, ¿no? El árbol es un mapa que a mis ancestros sobrevivieron y llegaron hasta acá de esta manera. Ahora a mí, ¿me sirve esto? Claro, ¿Me sirve esto hoy? ¿A mí me sirve esto? tal cual. ¿No? Bueno, ahí volviendo los últimos minutitos que me dejaste ahí en lo del amante, me parece fascinante eso. Muchas veces, papá, el abuelo, etcétera, etcétera, fueron infieles, entonces para encontrar el amor yo tengo que ser amante. Entonces me pongo en ese lugar del que padecieron tal vez mis abuelas. Ellas Bien. no conseguir el amor. Entonces, eso es muy interesante y así hay otros arquetipos maravillosos, pero este es uno de los más lindos. A mí me encanta porque cuando lo ven, ¿no? Es de entender. Cuando lo ven, ¿Por como qué digo te yo, toman conciencia. Cuando lo ven, ¿no? Dicen, "Ah", es como qué que se pasa? sorprenden y lo pueden Claro, ver. Esto es fundamental, poder ver que esto por ahí, me encanta esto, ¿no? Digo, es una repetición de el guión de nuestra vida, que viene como guionada por esto estamos del guionados. mapa, exactamente, cambian los actores, pero el guión sigue siendo el mismo, hasta tanto yo no tome conciencia de qué es lo Claro. que se está repitiendo. ¿De dónde viene Como esto? dice la Chiqui Legrand para los que están de Argentina, el público se renueva, así que se va a repetir toda la información, porque el Tal público cual. se renueva y nos vamos renovando en el público, sobre todo parejas, y la información está es la misma, es la Sí, misma. sí. Si no hacemos algo por cambiar los programas limitantes que tenemos, claramente vamos a encontrar otro hombre, otra mujer, otra pareja que traigan la misma información. Hasta tanto nosotros no hagamos algo diferente. Porque de vuelta, todo es un proceso. Estamos acá para trascender la historia de nuestros ancestros, honrarlos y trascenderlos, no quedarnos ahí detenidos. Sí. Estamos para honrarlos y trascenderlos. ¿Mm? Toda la información que tenemos es maravillosa. Nosotros aprendemos más de los errores que de los aciertos. Y si Exacto. tenemos errores que nos brindaron nuestros ancestros, que vivieron, porque ellos no tuvieron muchas opciones, no quisieron, no importa qué pasó ahí. Pero esa información yo la tomo como valiosa.
porque acá hay una información que a mí me sirve para mi evolución. Si no, sigo con la piedrita, como le digo a todos, sigo haciendo el fueguito con la maderita, porque no he aprendido de lo que me mostraron. Y nosotros vamos a tener la información alrededor de nuestra vida de lo que yo tengo que evolucionar. Entonces, no escucho a mis ancestros, la gente me va a seguir mostrando lo mismo. A partir de un otro que tenga acá al lado en mi presente voy a seguir repitiendo porque es el proceso, es el crecimiento personal y la evolución. Y como dijo Tania, gracias al transgeneracional, sana para arriba, ¿no? Y sana para abajo, los descendientes. Exactamente. Sana el pasado, y esto es importante, ¿no? Para poder tener un futuro. ¿Eh? Porque Hermoso. realmente, si no es la repetición del pasado, lo que cambian son los Exacto. personajes. Hermoso, me encantó. Bueno, después tenemos que hacer revueltas, porque la No hay verdad problema. me encantó, da para más. Acá están todas contentas que han comentado. Algunas comentaron otras historias, pero bueno, no nos da el tiempo. Te quiero agradecer de corazón, Tania, la verdad, maravilloso. Gracias. Bueno, gracias Mariana, me encantó y cuando gustes lo hacemos de nuevo. ¿Mm? Un Bueno, abrazo hermoso. bárbaro. Gracias. Gracias. Bueno, un abrazo iluminado a todos y todas y nos vemos el miércoles próximo. Que estén bien.